Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y estamos de vuelta. Hoy vamos a estar escuchando el disco de The Rose, EP, Dawn, que lo sacaron en 2018. Primero sacaron Sorry, que ya hemos reaccionado a ella. Sí. Podéis ir a verla al canal. Y como siempre, Si este es el primer vídeo que habéis visto, reaccionamos a distintos grupos de K-pop y ahora estamos empezando en nuestro camino con The Rose. Así que si queréis suscribiros para encontrar todos los videos que vamos a sacar en el futuro, porque vamos a sacar muchos, porque vamos a ver a The Rose live. ¡Woohoo! Pues aquí es Lucía la que conoce y yo la que estoy aquí. pero bueno, Yes. la primera impresión fue buena. Sí, muy buena, me encantó. Entonces nada, acompañadnos, este vídeo va a ser un poco diferente porque como comentamos en el vídeo anterior de The Rose, estos envíos de como estos dos primeros CPs ya no existen en internet, al menos oficiales. Igual yo no los he encontrado, si los tenéis por ahí, porfa, pasármelos porque tengo mucha nostalgia y los quiero volver a ver. Pero entonces para que Almendra pues, pueda conocer bien a The Rose vamos a estar escuchando su discografía. Así que esta va a ser una sesión de escuchar el disco juntos, ustedes, nosotras. Así que coged vuestra bebida, abrigaos y poneros los auriculares que vamos a estar escuchando el álbum de Dawn. Vamos a estar proyectando aquí las lyrics de Spotify y nosotros vamos a estar leyéndolas simultáneamente para poder enterarnos de lo que está sucediendo. Y nada, vamos a... A ver qué tal. Es el primer video que hacemos en este formato, Yes. así que va a ser una experiencia para todos. Yes, como siempre os vemos, os apreciamos. Si tenéis sugerencias, si queréis Sí. verlo de otra manera, pues nosotros también aceptamos. Entonces nada, vamos a estar escuchando Dawn, que salió en 2018. Y nada, son solo 4 canciones porque el disco está formado por 5, pero una de ellas es She's in the Rain instrumental, entonces No. la vamos a obviar en este caso, ¿no? Y el disco está conformado por I Don't Know You, She's in the Rain, Take Me Down e Insomnia. Que, dato interesante, She's in the Rain originalmente tenía Envy, pero no sé exactamente cuándo, en qué momento también lo quitaron. Fue antes de... ¿Por alguna razón especial? Yo es que no llegué ni a verlo, Okay. o sea, no lo viví. Pero aparentemente alguien claimeó algo de contenido, no sé si como inapropiado, o sea, cuando leamos las lyrics que habla de un tema en específico y pues había fotos de personas y no sé si a lo mejor no por estaba bien, imagen, claro, ¿no? no lo sé, hubo así alguna movida de ese tipo y tuvieron que quitar el envío. Yo sí que lo he visto de manera no oficial. Ya tenía curiosidad, ¿no? De que, jolín, ¿Qué había pasaba? pasado? Es un vídeo muy normal. Vale. Lo que pasa que imagino pues que habría alguna movida legal y lo tuvieron que quitar. Ok. Pero bueno, igual a día de hoy no tenemos ningún envío, así que para el caso da lo mismo. Da lo mismo. Pues nada, vamos a empezar con ella. Ponemos aquí las links y... let's go. Bien. I don't know you, but you make me wonder who you are. 헐렁한 청바지 풀려있는 머리 I want to know you. I don't know you. Por cierto, los que cantan son Woo-sung y Do-jun. Ha empezado Woo-sung, ahora es Do-jun. Creo que son bastante distintivos. Woo-sung es como muy característica su manera de cantar. Lo irás viendo. Do you want me like I just wanna know you, girl? 네 알 수 없는 미소가 날 궁금하게 만들어. Oye, ¿esto puedo practicar mi coreano? I don't know yet. 너만 가리키는 나지만 멈춰지고 있는 자그만 마침표 Let me trouble you. Do you want me? Your lover who will never change. 너의 어설픈
Es interesting. Guay. Es decir, de lo que te acuerdas que comenté en Sorry, que era como que una canción fácil Normalita. de digerir. Sí. Y, Estándar. y literalmente dije como que, ay, ves que no hay como un solo de guitarra. Es Sí, como no que- hay como un peso, está todo Ahora. muy equilibrado, armonioso, ¿no? Ahora. Aquí ya hay más presencia como de banda, ¿no? Ahora sí hay un solo de guitarra. Sí. Literalmente un instrumental bastante... Es decir, la canción es relativamente corta. Sí, es muy cortita. Es corta, pero digamos que un 40% de la canción es instrumental. Lo cual está muy guay. Sí, está muy bien. It's nice. It's nice. Yeah. Y bueno, las diferencias vocales. I mean, It's I fine, need- it's I need fine. more. Es como, o sea, yo es que ya a lo mejor lo tengo muy integrado. Sí, creo que Pero sí. es verdad que no te había dicho quién cantaba y son 4 miembros. Ujú. Pero el batería y el bajista por norma general no participan. Más Hacen los adelante- coros. No, son Dojun y Hayun haciéndose armonías. Solo hacen Sí, ellos. es verdad que el bajista sí que apoya vocalmente, Ujú. like, live. Ujú. Pero lo normal es que canten ellos dos solos cantantes. Ok. Aunque luego, o sea, en los conciertos, por ejemplo, había como una parte... O sea, no tenía muchísimo repertorio. Ujú. Entonces cada uno interpretaba una canción solo. Ah, O sea, interesante. todos son buenos. Todos pueden They hacer have cosas. things. Sí. Y ya los últimos discos sí que participan más. Ujú. Todos. Es decir, y también participan ellos escribiendo y produciendo. Ya. Ok. Sí, es como... Salimos a lo mejor un poco más del concepto grupo de K-pop, Ujú. que normalmente no tienen por qué ser self-produced. Ujú. Y esto ellos en general sí. La verdad es que no he mirado nunca los credits Ujú. a ojo, seguro que hay gente que colabora y ayuda, pero ellos son self-made, o sea, se han hecho su propia compañía y todo, like, they did everything. Y luego Woo-sung también tiene música en solitario. Sí, bueno, a él sí Ya. lo he visto más. Bueno, lo conozco en solitario. Yeah. So, yeah. Esta fue la primera canción del disco. ¿Y de este B, cuál fue el single? Quiero decirte que She's in the Rain porque Ujú. fue de la que sacaron el MV. Ok, vale, sí, claro. Ya. Sí, además, mira, ponlo de nuevo. ¿Esta? Sí, quita. Mira los streams. Es que She's in the Rain, o sea, no he mirado estadísticas, pero está entre She's in the Rain y Sorry. Mm. Sí, es que, pero Like, no sé usualmente, cuál. usualmente el single siempre tiene más streams que las demás No, por canciones. supuesto. Pero sí, o sea, igual que Sorry es una canción muy representativa, yo creo que, o sea, no sé cuál es primera y cuál es segunda, pero She's in the Rain también. Ok. Like, son las 100% más Mm. escuchadas. Y bueno, los lyrics eran muy... Amante del futuro. Sí, a ver, son como muy románticos. Muy Muy romántico, dramático. Pero es como, o sea, lo dijiste en el vídeo anterior, como son muy eso de Hoobastank. Sí. O sea, son Ese esa vibe. vibra Ese en vibe. general. Sí. Así que nos gusta. Ok, you ready? Yes. Ok, pues procedemos a escuchar She's in the Rain. La amo con toda mi alma esta canción. Yes. Do you hear me? 회색빛 안개 덮인 gloomy day 눈앞이 가려진 게 두려워 이젠 아무것도 흥미가 안 나 No Do you hear me? 거리를 걷다 보니 different way 뒤돌아보니 아무도 없네 내가 쫓던 꿈들이 날 따라와 No yeah. I'm dying inside I wanna think that it's a lie Why 소리쳐 외쳐봐도 대답이 없네 쏟아지는 외로움 in the rain She's in the rain 아름다웠던 널 그려보면 흘러가본 네 시간이 멈춰 이제 눈을 뜨기조차 버거워 No She's in the rain No me digas que esto no es de Frey. Sí.
Sí, con el piano. Yes. Yes. 아파도 아픈 티 안 내는 너 끝이 보이는 게 너무 두려워 너의 눈엔 이미 생기가 없어 No She's dying inside She wants to think that it's a lie Why 애타게 불러봐도 대답이 없네 쏟아지는 빗방울 in the frame She's in the rain 아름다웠던 널 그려보며 흘러가 버린 시간이 멈춰 이제 눈을 뜨기조차 버거워 No She's in the rain 내 기억 속에 너의 흔적이 번져 빈볼에는 뻗쳐진 것처럼 갈 곳을 잃은 채 현실에 물들어 얼어붙은 내 눈물 속에 You wanna hurt yourself, I'll stay with you You wanna make yourself go through the pain It's better to be held than holding on No, we're in the rain 떨어지고 있는 이 빗속에서 흩어져버린 널 다시 잡고 아름다웠던 널 볼 수 있게 No, we're in the rain. It's very nice. Yeah, it's very nice. Sí, me hace recordar mucho a The Fray. I know. Como la de How to Save Your Life. Just saying. Me gusta mucho cómo van cambiando como quién está in the rain. Porque empieza como que I'm in the rain, then she's in the rain, then we're in the rain. Ya, es un viaje conjunto, pues te digo cuando es como romántico, dramático, pero no es como un romántico de amor, sino como esto de estar en este viaje juntos y tener un propósito juntos y estar acompañándote mutuamente. O sea, tú me faltas, pero yo también... O sea, hay un vacío colectivo y somos conscientes de los sentimientos de la otra persona, por así decirlo. Es como wholesome, ¿no? Sí. We're acknowledging that they're there, ¿no? Y que dice como que she's in the rain, I look at how beautiful you are. Time stops. Sí, para mí es como que claramente the rain es como la depresión, sadness, life. Pero también es un poco de a veces cuando estamos dentro de estos ciclos no vemos como las partes positivas que tenemos y alguien que está de otra perspectiva puede ver esto, decir, te puede ver que le estás pasando mal, pero igual ver la belleza que sigues teniendo, ¿no? Claro, diciendo de... Bueno, primero dice, I'm dying inside, I wanna think that it's a lie, why? Pero luego cambia, ¿no? She's dying inside, I wanna think it's a lie. So, es eso, es ver las otras partes primero dentro y después desde fuera. Entonces, me gusta esta parte de In my memory, your traces spread as if the rain has soaked them up. Porque me gusta la metáfora de que cuando le estamos pasando mal, hasta las cosas que en el pasado fueron buenas se vuelven malas. Claro, es como... Porque tu perspectiva está como... Sí, es eso, está todo impregnado, está todo empapado, ¿no? O sea, una gota lo ha... Spreadado todo. Es interesante como el progreso del álbum hasta ahora. Porque la primera canción es very... fluffy. Fluffy. Sí, es como flirty. Sí, es fluffy. Es como, si tuvieras un pompón, es como... this is so soft. Y esto es meterte en la bañera
Claro. Y ponerte el grifo en la ducha y simplemente... Yes. Como olvido de sorry. Yeah. La lluvia, pero encima me voy a meter en la bañera para que todo me impregne. Exacto. No, pero yo la primera vez que escuché, o sea, esta fue de las primeras canciones que escuché y yo no entendía ni papá. Obviamente, por razones obvias, pero la parte del puente fue como... Yeah. This got to me. Y bueno, o sea, ya aprenderás más de la gente y tal, pero Bursong tiene un historial de... Todos tienen un historial de salud mental, pero Bursong lo ha compartido abiertamente. Eating disorders, depression, suicidal tendencies. So, you know, no es nice, pero es nice que hablen de cosas y de sentimientos y de Sí, que cosas. puedan... Es decir, dentro de cada, creo que la música, desde la perspectiva de oyente, es catártico, pero creo que también Para ellos, para sí, ellos. por supuesto. es lo mismo. Así que... Y además, o sea, me gusta sobre todo pues esta perspectiva de estamos juntos en esto. Yeah. Pues ahora vamos a escuchar la siguiente canción, que es Take Me Down. Además, esto para el concierto es... Ya. Todas las canciones que tienen esto son pensadas para I el know. concierto. En Color Response. Sí. Lonely you are 붙여버린 your scars 맘의 문이 닫혀가 아이처럼 억지로 애써도 이미 늦었잖아 돌아올 수는 없을 거야 떠나버린 시간 속에서 I wanna say goodbye 미련이란 건 있는 거야 지워져가는 기억 속에서 I just wanna say goodbye Take me now Please under my chain of pain 벗어날 수 있다면 꺼져버린 불처럼 Can you take me down I'm on the cold rain again 피할 수만 있다면 무뎌지는 것처럼 Can you take me down 거친 말투 달라진 our view 계절의 흐름처럼 짙은 타투 새겨버린 내 실수 이미 늦은 것 같아 어두워진 마음만 켰네 잃어버린 추억조차도 I wanna say goodbye 머무를 수는 없을 거야 식어버린 마음 속에서 I just wanna say goodbye Take me now Please under my chain of pain 벗어날 수 있다면 꺼져버린 불처럼 Can you take me down I'm on the cold rain again 피할 수만 있다면 무뎌지는 것처럼 Can you take me down Es que es muy de Frey con el piano. Me encantan los solos de piano. I know. Y no es un sonido que escuches ahora tampoco. No, me recuerda mucho a Coldplay. Que También. tiene muchos solos de piano. Oh, take me now Please under my chain of pain 벗어날 수 있다면 꺼져버린 불처럼 Can you take me down I'm on the cold rain again 피할 수만 있다면 무뎌질 수 있을까 Can you take me Todos juntos.
that's nice. I like that. Me gusta mucho así como el ritmo de sus canciones. Hace muy bien la de vamos a dejar que el público participe o... Y también que no haya tanta instrumentación. Son muy buenos creando el ritmo así, como vamos a quitar la batería y solo dejar el piano, o vamos a dejar solo la guitarra y luego poco a poco vamos a reintroduciendo los instrumentos. Es algo que han hecho en todas las canciones y creo que crea un bonito ritmo, porque además deja que exprese mucha como emoción la voz de por sí. Y también deja que como que cada instrumento tiene su momento para brillar. Efectivamente. Como tuvimos el solo de guitarra en la primera canción. El que hemos tenido guitarra y piano. Aquí hemos tenido el solo de piano y luego vino la guitarra, creo. Sí. Entonces me gusta mucho como sacan y meten instrumentos de una forma que no te parece como muy agresiva. Ni dices, a ver cuándo vuelve el estribillo, ni... O sea, claro. Es como un ritmo, un flow muy natural. Se siente muy natural. Además, para tener eso, varios cantantes, o sea, ya hay varias voces protagonistas dentro del propio grupo, dar este espacio, como tú bien has dicho, para cada instrumento, introducir al público también, o sea, son muy buenos en crear esta armonía, yo creo. Sí, me gusta también, me está gustando el flow del disco. Las canciones no me parece que tienen como que la duración perfecta, no me parece como excesivo. No, está muy bien. Están muy bien como la primera ha sido la balanceadas. más corta. La primera no es corta, pero creo que para... O la sensación era corta, ¿no? A ver, sí, era más corta. Pero... Y también es que como hay una gran parte instrumental. Sí, son 2:38, es la más cortita. Pero creo que también es por como la temática, creo que funciona mejor corta. Porque si hubiera sido un poco más larga, hubiera sido como que... maybe too much. Entonces es como que no... lo que a mí me demuestra es que ellos controlan muy bien como el sentimiento que quieren mostrar. Y como que no les importa que sea más corta, que sea más larga. Es lo que cada canción necesita. Claro, hay una intencionalidad detrás de cada canción. Sí. Bueno, ya queda la última canción de este disco, que... O sea, no es la última canción de este disco, pero la última canción es She's in the Rain instrumental, entonces pues no le vamos a dar más tiempo a esto. Pero ahora nos tocaría escuchar Insomnia y concluiríamos con este primer EP de The Rose. Entonces, vamos a escuchar Insomnia. Esta soy yo. ¿Esa eres tú? Ya. Esa es la personificación. ¿Qué es eso? La personificación de Lucía. Ahora mismo, sí. Let's see who Lucia is. I wish you told me 날 잡아줘요 마지 못한 척 돌아갈게요 다 잊은 줄 알았던 그 기억 나를 어느새 집어삼키고 Where are you now? Just go away Stay here in my heart Just go away Stay here in my heart 내가 날 모르겠어 흔들림 속 어딘가 서 있는 나 이미 너에겐 지나갔을 뿐이야 I can't sleep Sorry. I can't sleep 돌아갈게요 I know I'm stupid 뭘 어떡하죠 하지 못한 게 너무 많네요
없어지고 Why are you still here? Just go away, stay here in my heart. Just go away, stay here in my heart. 내가 날 모르겠어. 흔들림 속 어딘가 서 있는 나 이미 너에겐 지나갔을 뿐이야. I can't sleep. 홀로 남아서 시간은 지나고 또 어김없이 네 생각에 잠 못 이뤄. 꿈에서라도 악몽일지라도 난 I want to see you. Just go away. You're standing in my heart. Just go away. Just go away. 내가 날 모르겠어. 흔들림 속 어딘가 서 있는 나 이미 너에겐 지나갔을 뿐이야. I can't sleep. 날 잡아줘요. I can't sleep. 돌아갈게요. I can't sleep. 뭘 어떡하죠? I can't sleep. 너뿐이에요. No. I know it's over. 잘 지내겠죠? That was nice. No sé, no esperaba que terminara así. El disco, no ¿Qué la esperabas? canción. Siento que la canción anterior, no me acuerdo muy bien. La anterior era Take Me Down es más como para cerrar. You That's think? just me, that's just me. Sí, sientes como que te deja Es como como- ese hype. Y, Sí. y ese te deja como... Para mí es como soothing, no es este I can't sleep. Porque Yeah. sigo pensando en ti, no es como estoy intentando dormirme, pero no puedo. Sí. Es decir, sí, él tiene el vibe y totalmente me siento así, pero es como que... No esperabas que terminase. Claro, así. no, pues, estaba como que estábamos yendo hacia arriba y vamos a terminar como, "Uah", pero hemos hecho que está bien también, eso es lo que para mí fue un poco inesperado de lo que me había imaginado. Sí, a ver, también yo creo que los CPs al final es como una recolección pequeñita de canciones, o sea, sí, están son 4 ordenados, canciones, tampoco claro, no se puede hacer tanto. pero sí entiendo a dónde vas con lo del el viaje, la conclusión y tal. Este como pool que tiene en lo de Just Go Away, Stay Here in My Heart, es como, o sea, una como que contradicción, como que un give and take, que Sí. también se representa musicalmente. Sí, porque en el último estribillo, o sea, porque al principio es como Just go away, stay here in my heart. Es como un plead, ¿no? Ajá. Y al final es como Just go away. Como, Sí, déjame sí, dormir, vete. sí, es como que ¿Sabes? una relación con pool and Mm. receive un poco, Yeah. es interesante. Es interesting. Ya, es eso, me gusta mucho cómo expresan. Me Las gusta, cosas. me gusta mucho cómo están vocalizando, especialmente al principio, cómo terminan la estrofa con este como vibrato, que lo hace como muy sentimental. Que es como, mira, no sé. Es que Usum ha sido siempre muy criticado por su técnica vocal, porque tiene como este... Es como que le vibra la voz. Sí. Al final, y es un deje que tiene que estar en natural. Siempre Bueno, como, bien. no, tienes que corregir eso, tienes que corregir A mí eso. me gusta. Y se ha convertido como en su trademark. Me gusta, es como, para mí me transmite emotividad. Ya. I like it. I like it. It's good. Y va progresando durante la canción, porque empieza como que muy soft y luego se nota que le mete como más aire y se Yeah. va llenando los vocals. por eso era lo que te decía, que si notabas la diferencia entre las voces. Entre las voces no, pero entre la técnica... Sí, bueno, pero sabes, una cosa al final te lleva a la otra que puedes decir, pues este suena como, este suena como. Cada uno tiene como un matiz, un color. I like them very much. Yeah, it was a nice EP. Se pasó el tiempo muy rápido. I don't know.
por suerte siguen haciendo las canciones. Yay. So, o sea, no es como que no vuelven al principio ni nada. Obviamente van cambiando los setlists y tal, y han sacado like full albums. Entonces, pues no habrá siempre de todo. Ya es el próximo tour, no sé qué harán, porque ya tienen como 2 full albums. Pero siempre estos primeros discos han tenido mucha presencia en los conciertos, ¿no? Entonces, pues me alegro que te haya gustado. Yay. Vamos a seguir escuchando también el próximo, este sí que es álbum, un álbum, que es Void, que como hemos dicho antes, pues no están los envíos, entonces estaremos escuchando. Estos tenían unos envíos lindísimos, los amo. No. ¡Ah, qué rabia! Pero bueno, por favor, dejadnos feedback de qué os ha parecido este vídeo para tenerlo en cuenta, que de verdad que nos ayuda muchísimo. Y eso, si queréis que veamos alguna actuación suya en directo, porque tienen como canciones muy representativas, no de ellos, pero covers y cosas, pues también nosotras encantadísimas. Sí. Y eso es todo, nos vemos en el próximo. Bye.